el modelo es de aproximadamente en el año 2010 de un 30%. Pero al incluir estas dos variables estamos hablando ya de un 58.7, casi un 59%. En el caso de Oaxaca, bueno, pues las cifras son espantosas, ¿no? Estamos hablando de que la desigualdad educativa en el caso del estado de Oaxaca llega a más del 80% de la población en el año 2010, considerando estas tres variables, ¿no? Considerando las tres variables. Y bueno, ahí están más o menos las cifras de los hogares también que forman parte de esta desigualdad. La desigualdad en educación nos muestra algunas cifras interesantes. Por ejemplo, yo quisiera mencionarles la desigualdad en la población, con computadora en el año 2010 en el estado de Nuevo León, que como les comento es de los más desarrollados del país. En el año 2010 es del 39%. Hace un rato en una de las ponencias, alguno de los ponentes hablaba del lugar que ocupa México todavía en el uso del Internet, y hablaba más o menos de un 33, 34%. Bueno, en el caso, fíjense, para 2010, la población con Internet era apenas del 31%, es decir, cumple con el promedio, más o menos con el promedio nacional, ¿no? Estoy hablando de 2010, la cifra que dio el ponente era más reciente, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, la población que tenía acceso a Internet en el año 2010, y uso la última cifra porque la anterior está todavía más crítica, es del 11%. Entonces, con poblaciones sin acceso a Internet, es muy difícil que los rezagos educativos puedan componerse, ¿no? Únicamente con buenos deseos, ¿no? No hay infraestructura tecnológica, es decir, no hay servicio de Internet en poblaciones rurales. El acceso al Internet en las poblaciones rurales es muy costoso, ¿no? El acceso que más o menos ha logrado la población es a través de los celulares, ¿no? Y entonces, bueno, tienen Internet y tienen el servicio telefónico. Pero estas cifras de 2010 las queremos analizar con las nuevas encuestas nacionales de ingreso-gasto del 2014, y estamos esperando que Coneval y el INEGI generen inclusive cifras a nivel de municipio, no a nivel de estado, sino a nivel de municipio, y ya están comprometidos se supone que en el 2016 debieron haber obtenido cifras para los municipios. Entonces, estos estudios o estos análisis de desigualdad se pueden hacer inclusive no a nivel de estado, sino por municipio. Oaxaca tiene más de 500 municipios, entonces va a ser muy interesante el poder analizar qué ha pasado con estas variables. Bueno, y los resultados multidimensionales pues son igual de críticos. En el caso de Nuevo León, para el periodo 2008-2010, un crecimiento de la población no desigual, aquella que no sufre ninguna desigualdad, es de casi 4 puntos, o sea, entre un periodo y otro, la población no desigual o que no tiene pobreza solo crece 4 puntos. El porcentaje de población que presenta desigualdad en por lo menos una dimensión de estas variables es el 40%, ¿no? La población en pobreza, aquella que presenta desigualdad en más de 3 dimensiones, es el 21%.
Y estoy hablando de 2010, y estoy hablando de un estado, el tercer PIB estatal, ¿no? Primero Distrito Federal o la Ciudad de México, después el Estado de México y después Nuevo León. Poco más de 986,000 personas en el 2010 estaban en situación de pobreza. Y bueno, los resultados multidimensionales de Oaxaca pues están peores todavía. La población no desigual es menos del, bueno, es 0.1%, ¿no? Ni siquiera el 1%. O sea, no desigual quiere decir que no es pobre, ¿no? El crecimiento y estamos hablando de, perdón, es la disminución, o sea, disminuyeron de 9.4 a 9.3, pero la población que no es pobre o que no era pobre en Oaxaca en el 2010, 9%, ¿no? El 23% de la población presentaba desigualdad, por lo menos en una dimensión, y la población en situación de pobreza, lo que les comentaba, con 3 variables, por lo menos 3 variables, eran 2,5 millones de personas, ¿no? Estamos hablando del 2010. Pensamos que con la nueva encuesta nacional de ingreso-gasto, los resultados que vayamos a obtener son todavía más críticos. Pensamos que no ha mejorado la situación de la desigualdad a nivel multidimensional y mucho menos a nivel educativo. El modelo multidimensional ampliado tiene mayor precisión desde nuestro punto de vista para medir la desigualdad educativa, ya que incluye, como les comento, 2 variables más. Las políticas públicas educativas no han mitigado la desigualdad educativa. Hay infinidad, si ustedes revisan la página del Coneval, que fue lo que hicimos, nada más para el sector educativo hay alrededor de 130 programas públicos que tratan de reducir de alguna manera ese rezago educativo. Algunos programas son muy conocidos, el programa de desayunos escolares es algo que en el caso de los mexicanos pues todos sabemos qué son los desayunos escolares. Bueno, en el caso por ejemplo de ese programa hay 25 millones de escolares en este país que deben tener acceso a un desayuno escolar diario, ¿no? Solo 5 de ellos reciben el desayuno escolar y claro, son los escolares en zonas de alta marginalidad. Bueno, es un parchecito, digamos, que el Estado ha ido tratando de mejorar, pero si lo comparamos con otros programas, además es un programa, fíjense ustedes, que tiene más de 80 años, o sea, no es un programa nuevo, ¿no? En otros países, como en el caso, por ejemplo, claro, a veces dice uno, bueno, ¿cómo te comparas, no? Pero en el caso de Japón, casi su población escolar, tanto de primaria como de secundaria, casi el 100% tiene acceso a desayunos escolares, ¿no? En el caso de, por ejemplo, nuestro vecino del norte, estamos hablando de que todos los días reparten alrededor de 43 millones de desayunos escolares. O sea, y nosotros solo 5 y solo para zonas de alta marginalidad, y les estoy hablando prácticamente de los escolares de primaria, ¿no? Porque no hay desayunos escolares a nivel secundario, o si los hay, bueno, pues debe ser muy contados. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estas políticas? Pues no mitigan. La idea, por ejemplo, del desayuno escolar es mejorar tanto la salud del escolar como su rendimiento académico. Muchos de los escolares llegan
al salón de clase sin haber desayunado. Entonces, la idea del desayuno escolar es un complemento, ¿no?, y un apoyo para que el rendimiento escolar sea mayor. Pero bueno, pues esto no se ha logrado. Las políticas públicas en otras dimensiones, pues tampoco, ¿no? En ingresos, no se ha mejorado el ingreso, en salud, seguridad social, vivienda, alimentación, pues tampoco han mitigado la desigualdad estudiada, ¿no? Y la medición multidimensional realizada confirma no solamente las desigualdades que hemos encontrado en cada dimensión, sino sobre todo la desigualdad entre dos estados de un mismo país, ¿no? Dos territorios de un mismo país, en donde parece que estamos hablando de estados en un país y en otro, ¿no? Entonces, el modelo nos ha mostrado, ¿no?, que el combate a la desigualdad debe de iniciar, ¿no?, por casa, ¿no?, en cada uno de los estados, ¿no? O sea, realmente las políticas públicas en ese sentido pues han fallado, ¿no? No ha habido una respuesta a la desigualdad, a la pobreza y bueno, desafortunadamente lo estamos corroborando con esta propuesta que hoy les mostramos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alberto Isaac Pierdán por este tema tan interesante. No sé si tienen alguna preguntita o si seguimos. A mí me gustaría lanzar la primera. ¿Cree usted que esa desigualdad se debe al nivel de producción que pueda ejercer esa comunidad? Porque muchas veces los gobiernos pues aportan más a las comunidades que más ingresos le generan al Estado. Y la otra pregunta sería, más o menos, ¿cuánto ronda el nivel a nivel del Producto Interno Bruto lo que se destina a educación en sentido así genérico en México? ¿Perdón? Perdón. Fíjese que no les traje otras cifras que son todavía más espantosas. Hay una cosa muy curiosa, en el sentido de que si observamos cifras, por ejemplo, hablando un poquito de la desigualdad en educación y de lo que se invierte en educación, los dos estados, tanto el estado de Nuevo León como el estado de Oaxaca, tienen más o menos una nómina similar, es decir, tienen alrededor de 50,000 profesores en educación básica. A nivel de escuelas, ¿no?, o sea, por lo menos en las estadísticas, aquí hay que tener un poco de cuidado, porque bueno, a veces las escuelas están debajo de un árbol, ¿no? En el caso de Oaxaca, los profesores a veces tienen que enseñar en una escuela sin paredes, ¿no?, por ejemplo. Pero si ustedes hablan de lo que se invierte en educación, no a nivel de PIB nacional, sino de lo que se invierte a nivel de Estado, las inversiones son casi las mismas, ¿no? Por ejemplo, como les digo, la nómina del Estado de Nuevo León, en aquel entonces, estoy hablando del 2010, son aproximadamente 50,000 profesores. La nómina en el estado de Oaxaca son 50,000 profesores. Sí, nada más que la diferencia es que en ese entonces el analfabetismo en el estado de Nuevo León era del 2%, en el estado de Oaxaca alrededor entre el 15 y el 16%. Entonces, es una diferencia, es decir, se invierte el dinero,
pero los resultados no son los esperados. Ahora, el Estado, en el caso de estos dos estados, el Estado de Nuevo León tiene un sistema educativo, yo diría que exitoso. Tienen una escolaridad promedio de 10 años, estamos hablando de 2010, yo creo que esto ha mejorado, pero en el estado de Oaxaca llega a los 6. Entonces, la escolaridad promedio en una población con 6 años, con 6 años de escolaridad, comparada con una población con una escolaridad de 10 años, pues hay diferencias considerables, ¿no? Oportunidades de trabajo, ¿cómo se llama? Aspiraciones a cambiar de nivel social, en fin, cambia mucho, ¿no? Cambia mucho. Las últimas cifras de cuánto gastamos del PIB, no me acuerdo, ¿qué será? ¿Como 5, 4, 5? 4.5. Entre 4.5 y 5% del PIB. Sí, porque por ejemplo en República Dominicana, bueno, a base de muchas protestas se logró el 4%, pero existe un problema que ahora está el dinero, pero entonces no saben en qué invertirlo, Claro. que era lo que usted explicaba. Por ejemplo, se está invirtiendo en estructura, pero a nivel de la formación del cuerpo profesorado está, ¿sabes?, está muy mal. Sí, y acá, bueno, pues yo creo que también está el dinero. Yo digo, bueno, ¿cómo es posible que dos estados con el mismo sistema educativo, prácticamente, estamos hablando de 50,000 profesores en cada uno de ellos, tengan esas diferencias? O sea, por ejemplo, a nivel de indicadores de analfabetismo, como les digo, esa diferencia entre 2% y 16%, pero ¿por qué si tienen el mismo número de profesores? ¿No? Entonces, son cuestiones Sí, ahí. creo que Rosique tiene la palabra. Bueno, quería solamente, si consideran ustedes y nos dan una respuesta, que no es lo mismo la población del Estado de México en términos, Claro. Étnicos con respecto a la población de Oaxaca. Somos totalmente diferentes. Bueno, son totalmente diferentes. Claro. El norteño es lo que llamamos en México un pueblo criollo, de gente blanca, alta, etcétera. El caso de Oaxaca es una población indígena 90%. Y en Nuevo León no sé cuántos municipios hay, No, pero mucho menos. pero en Oaxaca hay 500 y tantos Sí, municipios, sí. de la fragmentación territorial que hay ahí, y de que, bueno, pues fueron los pueblos más marginados del desarrollo por siempre, ¿no? Claro. Entonces, esos elementos creo que de repente Influyen. culturalmente cuentan. Claro. Bueno, todo el estado de Nuevo León está incorporado Sí. metropolitanamente con las ciudades del norte de Estados Unidos. Del sur de Estados Unidos. Sí. Es una franja que Sí. tienen vínculos industriales, Sí. educativos, todo este tipo. Comerciales muy fuertes. Sí, eso sí. Y Oaxaca, pues es una cosa Sí, que está mira, allá en el parte de la pregunta que estás haciendo con respecto a la inversión Sí. que se hace en educación, sí tenemos el mismo número de profesores en Oaxaca y el estado de Nuevo León, pero a nivel nacional el problema que se está presentando es que la mayor parte se va en el pago de nómina. Entonces si hacemos una comparación, puede estar oscilando entre un 80 a un 88% lo que está gastando en pago de nómina, y muy poco en infraestructura, y mucho menos en el Tecnología. apoyo para mejorar, ¿sí?, la calidad educativa. Existe también el otro programa que es de los libros gratuitos para primaria, para secundaria, que se distribuyen a nivel nacional. Entonces, el cuestionamiento está en qué es lo que está ocurriendo, cómo está la parte educativa, ¿sí? Y entonces nos vamos a nivel país y cada vez que mide el Coneval tenemos más pobres, ¿sí? Cada vez hay mayor pobreza. Ahorita en la mesa en que estábamos también hice el cuestionamiento.
Si nosotros estamos viendo en las grandes ciudades que el Internet es necesario como una herramienta, como un apoyo para la educación, si nos vamos a la parte ya de los estados, en los lugares más alejados, como sucede en todos los países, que les hace falta un poco de electricidad, que no llega a la red, entonces ahí también empieza a haber un rezago mayor. Entonces, ¿cómo los vamos a apoyar si las nuevas tecnologías, la nueva tendencia va a través del Internet? ¿Sí? Perfecto, es un tema esa es la duda. Sí, muchas gracias, Jesús. Hay una preguntita por allá atrás. Doctor, yo quiero preguntarle, bueno, este es un problema gubernamental, pero ¿cuál sería la propuesta a solucionarlo? Nosotros vemos que, y aquí se ha hablado de eso precisamente, de que el Internet puede ser un apoyo bastante fuerte a los sistemas educativos. No la solución, o sea, no es la solución, pero sí es un apoyo. Cuando alguien tiene acceso al Internet, tiene acceso a información. Entonces, que me duele la muela, ¿no? Pues busca ahí algún remedio, ¿no? Busca alguna medicina ahí que para... O sea, nos estamos convirtiendo, no sé si sea positivo o sea negativo, pero encuentra un remedio, ¿no? No hay acceso a eso, me duele la muela, bueno, pues chispas, pues ponte un hilito y jálatela y no sé, busca alguna solución, ¿no? Decirle que vaya al dentista o cosas de ese tipo, pues creo que, por ejemplo, en una población rural es muy difícil, ¿no? Creo que es algo muy difícil. Entonces, para nosotros vemos al Internet como un apoyo al sistema educativo, ¿no? Pero no nada más escolarizado, sino no escolarizado. O sea, ¿qué pasa con la gente que no va a la escuela o que ya dejó de ir a la escuela? Fue a la primaria, fue a la secundaria y ya no, bueno, pues sigue teniendo acceso a información. Por eso nosotros consideramos que esta variable es básica para medir la desigualdad, ¿no? Porque si no la incluimos, que no está incluida en el modelo oficial, pues seguimos midiendo cosas de manera, desde nuestro punto de vista, incorrecta, ¿no? Sí. Exactamente, no están en el, o sea, esa es nuestra propuesta, que debe de incluirse el uso de las tecnologías de la información como parte de la educación. Por eso decimos nosotros permanente, o sea, porque nosotros, inclusive uno como profesor, uno como profesionista, pues está todos los días revisando y ahora ya descubrieron esto y ahora ya esto, pero si no es a través de estar en el Internet, por ejemplo, pues esa información no nos llega, ¿no? Y a veces son cosas tan elementales como, ahora quiero hacer un guiso diferente, ¿no? Como decía por ahí uno de los profesores, bueno, pues le cambio ahí, pero tengo la base, pero y si no tengo esa base, pues no puedo cambiar, ¿no? Sí, es un tema, no tenemos mucho tiempo porque ahora tenemos una actividad, un coro que nos está esperando. Quería preguntarle a Rosy que si tenemos por lo menos 10 minutos para que Jar se explique un proyecto de innovación docente, si hay tiempo, si no. Como quieras, el coro está muy entusiasmado. Les fuimos a pedir que nos adelantaran la función porque como íbamos a terminar, entonces en 5 minutos el coro ya está listo. Y bueno, es un coro nuevo de trabajadores y estudiantes, y bueno, se han ido a poner su traje de baño y todo. Entonces en cuanto tú termines nos vamos para acá. Está muy bien, a unos pasos de aquí. sí. No, yo muchísimas gracias por esto. Yo creo que estamos bastante ya trabajados. Yo tengo un brevísimo texto, pero el que lo necesite yo se lo puedo compartir y así cerramos y vamos a disfrutar del coro. Se trata de un proyecto de innovación docente que va en la línea esta, que es de utilizar los museos de la ciudad de Madrid
Y sí me interesaría, si alguien está trabajando en alguna cuestión semejante, de utilizar los museos de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guanajuato, etcétera, pues que compartamos. Y yo creo que ahora, así en mis facultades de presidente, animo a que todos vayan al coro, y un aplauso para todos. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. A formar de certificado. Aquí tenemos. Mira, doctor. Aquí tiene su certificado de participación. Muchas gracias, muy buena la ponencia. Tenías una moderadora excelente. Sí, No claro. me dejan Jesús. desarrollar. Con todo lo que he aprendido como relacionista pública, ¿no? ¿Quieres la fotito? Creo que no me falta. Ahí no, pues, Elizabeth se lo llevaré, Elizabeth de la Sí, Torre. así tienes ocasión Sí. de verla. Sí, sí, y- me mandó la comunicación de ella por si querían presentarla. Pero me imagino que es Bueno, posible. tú dile que por falta recurso. de tiempo eso va a ser. Claro, sí. Sí, y además te puedo dejar incluso. Déjame esperar a ver quién me dice, pero sí, claro que sí. A Kenia no la conocías, ¿no? Sí, ya hemos compartido ya bastante. Sí.
Se supone que en el 2016 debieron haber obtenido cifras para los municipios. Entonces, estos estudios o estos análisis de desigualdad se pueden hacer inclusive no a nivel de estado, sino por municipio. Oaxaca tiene más de 500 municipios, entonces va a ser muy interesante el poder analizar qué ha pasado con estas variables. Bueno, y los resultados multidimensionales pues son igual de críticos. En el caso de Nuevo León, para el periodo 2008-2010, un crecimiento de la población no desigual, aquella que no sufre ninguna desigualdad, es de casi 4 puntos, o sea, entre un periodo y otro, la población no desigual o que no tiene pobreza solo crece 4 puntos. El porcentaje de población que presenta desigualdad en por lo menos una dimensión de estas variables es el 40%, el momento es de los más desarrollados del país. En el año 2010 es del 39%. Hace un rato en una de las ponencias, alguno de los ponentes hablaba del lugar que ocupa México todavía en el uso del Internet, y hablaba más o menos de un 33, 34%. Bueno, en el caso, fíjense, para 2010, la población con Internet era apenas del 31%, es decir, cumple con el promedio, más o menos con el promedio nacional, ¿no? Estoy hablando de 2010, la cifra que dio el ponente era más reciente, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, la población que tenía acceso a Internet en el año 2010, y uso la última cifra porque la anterior está todavía más crítica, es del 11%. Entonces, con poblaciones sin acceso a Internet es muy difícil que ¿no? La población en pobreza, aquella que presenta desigualdad en más de 3 dimensiones, es el 21%. Estoy hablando de 2010, y estoy hablando de un estado, el tercer PIB estatal, ¿no? Primero Distrito Federal o la Ciudad de México, después el Estado de México y después Nuevo León. Poco más de 986,000 personas en el 2010 estaban en situación de pobreza. Y bueno, los resultados multidimensionales de Oaxaca pues están peores todavía. La población no desigual es menos del, bueno, es 0.1%, ¿no? Ni siquiera el 1%. O sea, no desigual quiere decir que no es pobre, ¿no? El crecimiento, y estamos hablando de, es la disminución, o sea, disminuyeron de 9.4 a 9.3, rezagos educativos puedan componerse, ¿no? Únicamente con buenos deseos, ¿no? No hay infraestructura tecnológica, es decir, no hay servicio a Internet en poblaciones rurales. El acceso al Internet en las poblaciones rurales es muy costoso, ¿no? El acceso que más o menos ha logrado la población es a través de los celulares, ¿no? Y entonces, bueno, tienen Internet y tienen el servicio telefónico. Pero estas cifras de 2010 las queremos analizar con las nuevas encuestas nacionales de ingreso-gasto del 2014, y estamos esperando que Coneval y el INEGI generen inclusive cifras a nivel de municipio, no a nivel de estado, sino a nivel de municipio, y ya están comprometidos desde el modelo es de aproximadamente en el año 2010 de un 30%.
pero al incluir estas dos variables estamos hablando ya de un 58.7, casi un 59%. En el caso de Oaxaca, bueno, pues las cifras son espantosas, ¿no? Estamos hablando de que la desigualdad educativa en el caso del estado de Oaxaca llega a más del 80% de la población en el año 2010, considerando estas tres variables, ¿no? Considerando las tres variables. Y bueno, ahí están más o menos las cifras de los hogares también que forman parte de esta desigualdad. La desigualdad en educación nos muestra algunas cifras interesantes. Por ejemplo, yo quisiera mencionarles la desigualdad en la población, con computadora en el año 2010 en el estado de Nuevo León, que como les